Muy bien, hermano. Muy buenas tardes. Este, Hoy vamos a seguir con el estudio del Catecismo de Fe de Westminster. Como pueden ver en la imagen, el tema de esta tarde es la ley de Dios. Dos. Dos porque ya vemos que ya hemos estudiado parte de la primera del Catecismo de Fe de Westminster, ¿verdad? A cargo del hermano Valentín, que nos trajo este tema. Entonces, vamos a buscar en nuestro catecismo el capítulo 19. Vamos a buscar primero el capítulo 19 y vamos a centrarnos en el artículo 3 y 4. Entonces ya tenemos, ¿ya? Entonces, antes de hacer la lectura o continuar con la lectura, vamos a orar, ¿ya? Para que Dios nos ayude en esta tarde también con su palabra. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por esta tarde, una bonita tarde, Señor, por este día de reposo que usted nos ha dado, Señor, para poder congregarnos y alimentarnos de tu palabra. Gracias por el culto que tuvimos en la mañana, Señor, porque también recordamos acerca de tu obra y la venida del Espíritu Santo y cómo comenzó la iglesia del primer siglo, Señor. Podemos ver tus hechos poderosos a través de la historia y así la iglesia lo recuerda. Padre Santo, bendícenos en esta tarde también, Señor, con el estudio de esta confesión. Sabemos que tiene un propósito y es enseñar a la iglesia acerca de las falsas enseñanzas de iglesias que están fuera de tu gracia, Señor. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que sea usted bendiciéndolos a cada uno de ellos. Y también, Señor, sea usted bendiciendo a mis hermanos que no han venido, porque no sabemos el por qué no están aquí, Señor, mas tú sí sabes, tal vez por enfermedad, tal vez, Señor, no sabemos el por qué no están, Señor, pero usted sí lo sabe. Por eso queremos pedir por ellos también, para que la próxima vez puedan estar aquí en tu casa, Señor. También quiero pedirte por mí, Señor, para que me ayudes a poder explicar, Señor, un poco de este océano, Señor, de tu palabra. Gracias por este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer. El artículo 3 dice: además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel como iglesia menor de edad leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, su gracia, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte expresando diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales están abrogadas ahora bajo el Nuevo Testamento. 4. A los israelitas, en cuanto al cuerpo político, también les dio leyes judiciales que expiraron juntamente con el estado político de aquel pueblo, por lo que ahora no obligan a otros pueblos, sino en lo que la justicia general de ella lo requiera. Hablando acerca de las leyes. Entonces, como dije, el tema de esta tarde es
la ley de Dios. Vamos a seguir con este estudio. La semana pasada empezamos un nuevo capítulo con la confesión. Y el tema de este capítulo fue la ley de Dios o los mandamientos de Dios que tuvo a cargo con nuestro hermano Valentín. Hoy vamos a estar estudiando el mismo capítulo, pero vamos a centrarnos en el artículo 2 y 3, que nos habla de las leyes ceremoniales y las leyes judiciales. Pero antes de comenzar tengo una pregunta. ¿Estas leyes de las que he hablado siguen vigentes o no? ¿Qué piensan ustedes? 3 leyes. Están los mandamientos, las leyes ceremoniales y las leyes judiciales. ¿Cuántas de estas leyes están activas? ¿Y cuántas de estas leyes ya no están en vigencia? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Hermano Daniel, ¿qué piensa usted? Tenemos 3 leyes. Están los 10 mandamientos, están las leyes ceremoniales y las leyes judiciales que Dios dio al pueblo de Israel en la antigüedad, ¿verdad? En su palabra. La pregunta es, ¿cuántas de estas leyes están en la actualidad activas? ¿Y cuántas ya no están activas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa hermano Daniel? ¿Dónde? ¿Está activa? ¿Está activa? ¿Y qué pasa con las leyes ceremoniales? ¿Ya? 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 Ok. Entonces, usted dice que parte de las leyes ceremoniales todavía están activas, pero la ley de Dios está activa 100%. ¿Qué piensa hermano Jan? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Hermana, ¿qué piensa usted? Yo he preguntado 3 preguntas. Primero, la ley de los 10 mandamientos. Segundo, las leyes ceremoniales. Y tercera, las leyes judiciales. ¿Cuál? Ya no están activas. ¿Correcto? Entonces, gracias por su respuesta. Bueno, y pregunto esto porque es importante, ¿verdad? Conocer y saber esto. Recuerden que esta confesión fue redactada con un propósito: enseñar a los nuevos cristianos que habían salido del error en el tiempo de la Reforma. Y 2, contrarrestar las falsas enseñanzas de la Iglesia de Roma. Ese fue el propósito de esta confesión, ¿verdad? Enseñar, nutrir a los nuevos cristianos y tener un escudo para las falsas enseñanzas de Roma. Pero bien, ¿qué enseñaba la Iglesia Católica Romana? Bien, ella decía que la Iglesia podía inducir nuevas leyes dentro de la Iglesia y asimismo tenía el poder para cambiar las leyes o modificarlas. Y este fue el caso de los 10 mandamientos. Si usted busca en los documentos de Roma, va a haber una modificación, un cambio en cómo se leen los mandamientos a diferencia de la forma tradicional que está en las Escrituras.
Quiero presentarles algo. ¿Sí alcanzan a ver? Si se hacen un poquito más adelante. ¿Sí, o si alcanzan a ver? No lo estoy molestando, solamente para que puedan ver ya. Entonces, de este lado de allá tenemos la forma tradicional que nosotros leemos todas las semanas, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen, no tomarás el nombre del Señor en Dios en vano, acuérdate, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es la forma tradicional. De este lado tenemos la forma tradicional de la Iglesia de Roma. Como ustedes pueden ver, aquí falta un mandamiento, ¿verdad? Entonces, el primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces cambia bastante, ¿verdad? Porque el que nosotros encontramos en la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Este mandamiento que está aquí, de no tener imagen, lo adhieren al primer mandamiento. Entonces, amarás a Dios y no tendrás imágenes. Entonces, este espacio de aquí queda vacío. Por este lado, el número 3 dice, no tomarás el nombre del Señor en Dios en vano. El número 2 dice, no tomar su santo nombre en vano. El cuarto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y acá dice, guarda los domingos y la fiesta. Pero esto tiene un propósito. Tanto el primero como el tercero de ellos tiene un propósito. Por eso ellos lo han modificado. Entonces, el número 10, ellos lo dividieron en dos. Dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y acá dice, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, nosotros tenemos solamente no codiciarás la casa de tu prójimo. Entonces, también ellos modificaron. Esta parte de aquí, de los 4 mandamientos, ellos lo modificaron con un propósito, ¿verdad? El propósito era imponer nuevas leyes ceremoniales que tiene la Iglesia Católica Romana. Ya vamos a estar hablando de eso. Como por ejemplo, santificar las fiestas. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Que ellos santifican las fiestas. Por ejemplo, en el tema de que yo preguntaba acerca de los, ¿cómo es? Déjenme ver. De las leyes judiciales. Ellos también cambiaron o no cambiaron, pero sí pusieron nuevas leyes judiciales para la iglesia. Entonces, cambiando un poco el sentido de estas partes de aquí. Entonces, todo fue hecho como una planificación para, yo diría, como para sacar provecho de la fe. Entonces, vamos a ver entonces más adelante qué nos enseñan ellos, ¿ya? Y por qué lo hacen. ¿Por qué hacen eso ellos? Y fue la confrontación en Westminster con la Iglesia Católica. Ellos enseñaban una cosa, la Iglesia Católica enseñaba una cosa y los reformados se opusieron. Y aquí viene el debate de por qué ellos lo hacían. Bueno, ellos lo hacían porque tenían el poder, ¿verdad? Tenían el poder para hacerlo. Recordemos que antes de la reforma los reyes y los pueblos de este mundo estaban totalmente sumergidos en la ignorancia. Estaban ignorantes y nadie más que la Iglesia de Roma podía y tenía el derecho, según ellos, de leer las Escrituras. Nadie más, solamente la Iglesia. Hermanos, centrándonos ahora en el tema central del artículo 3 y 4, que habla de las leyes ceremoniales y las leyes judiciales, pero quiero hoy centrarme más en las leyes ceremoniales porque no voy a alcanzar a hablar de las leyes judiciales, porque si no nos alargamos mucho. Quiero enfocarme en lo que la Iglesia de Roma enseñaba en aquellos días y que influye hasta en los días de hoy en la mente de algunos cristianos que ya han salido de la Iglesia, pero viven sosteniendo algunas prácticas de la Iglesia, tal vez por ignorancia.
o por costumbre. La confesión dice, agradó a Dios, nuevamente, más atrás, dice, ahí lo pueden leer, en la parte de abajo, donde dice, agradó. Agradó a Dios dar al pueblo de Israel como iglesia menor de edad leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas en parte de adoración. Dice, prefigurando a Cristo, su gracia, acciones, sufrimientos y beneficios. Entonces, hermanos, dentro de estas leyes había una que enseñaba que el cerdo no se podía comer por algunas razones, ¿verdad? En el libro de Levítico, vamos a buscar el libro de Levíticos 17:8. Vamos a ver cómo la iglesia trabajaba, cómo la iglesia católica ha estado trabajando por mucho tiempo. Levíticos 11, 7, 8. Esta es una de las leyes ceremoniales del pueblo de Israel que dio Dios. Dice, también el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Entonces Dios había ordenado en esas leyes que era prohibido, ¿verdad? Comer cerdo porque eran inmundos. Eso no dice la ley, pero era una ley dada por Dios, ¿verdad? La Iglesia Católica enseñaba y enseña todavía que los cristianos no debían de comer en Semana Santa carne. ¿Se han escuchado ustedes eso, verdad? Todavía no. Parece distante, pero todavía escuchamos eso. Usted no puede comer carne en Semana Santa. No puede comer. Ya les voy a preguntar por qué. Y la pregunta, ¿en qué mandamiento está eso? ¿O en qué ley está eso? ¿Acaso está en la Biblia? Lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia católica enseña, de no comer cerdo en Semana Santa. ¿Está en la Biblia? No, ¿verdad? No está en la Biblia. Es una invención creada por la Iglesia Católica Romana. Pero todos nosotros crecimos con estas enseñanzas, heredadas por nuestros padres y por nuestros abuelos. Y ahí viene la pregunta. Yo creo que ustedes también se han hecho la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de comer carne? Yo cuando estaba pequeño yo siempre me preguntaba, ¿por qué no debemos de comer carne en Semana Santa? Ellos decían que no nos daban respuestas satisfactorias. Yo siempre preguntaba, yo le preguntaba a mi mamá, a mi papá, ¿por qué no podemos comer carne en Semana Santa? Lo que ellos me decían era que no se podía comer y punto. Yo no tenía que obedecer, sino, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no creció con esto? Todos crecimos con eso, ¿verdad? Fue una herencia de nuestros padres y de nuestros abuelos. Pero es una enseñanza de la Iglesia Católica. No está en la Biblia. Y aquí vienen las leyes ceremoniales que la Iglesia Católica enseñaba a sus laicos. Y que la influencia todavía está hasta en nuestros días. ¿Verdad? Y eso es parte de los 10 mandamientos que dice santificar las fiestas. Una fiesta, ¿verdad? Para ellos Semana Santa es una fiesta. Está dentro de estas cosas, santificar las fiestas. Es un día importante. Y es un día importante. Pero no está escrito en la Biblia, ¿verdad? Entonces, no está. Y si no está, entonces no hay por qué guardar estas cosas de comer carne. Pero yo no quiero quedarme con eso. Yo quiero preguntarles a ustedes. Cuando ustedes estaban pequeños también se hacían esa pregunta, le hicieron esa pregunta a su papá. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue su respuesta, hermano?
¿Ya? 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 Ok. Hermano Daniel, ¿cuál fue la pregunta de su papá o su mamá o de sus abuelos cuando estaba pequeño? ¿Por qué no comer carne en Semana Santa? ¿Ya? 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 Entonces, muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿de dónde salen todas estas enseñanzas? De la Iglesia Católica Romana. Y no tienen ningún fundamento en las Escrituras. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay hermanos que aún dentro de nuestra iglesia siguen con estas prácticas. Yo he escuchado, hermano, no se puede comer carne en Semana Santa. Yo he escuchado dentro de la iglesia, no se puede comer carne. ¿Ah? Pero como dije al principio, esto es por la ignorancia que aún hay en nuestra vida y el poco o nada conocimiento de las Escrituras. Imagínense a Calvino diciéndole a sus hijos, no pueden comer carne de puerco en Semana Santa, ¿verdad? O a Lutero. Entonces, esto, como dije, es por el poco conocimiento de las Escrituras. No hay conocimiento. No hay conocimiento. Es entendible para la época, antes de la Reforma, porque la Iglesia Católica, como dije, había secuestrado la luz del Evangelio. La había secuestrado. Y la gente vivía totalmente a oscuras. No había luz. Y es entendible para ellos. Pero ahora no hay excusa. Para nosotros no hay excusa. Porque la luz del Evangelio brilla con gran fuerza en el mundo. Todos tenemos una Biblia en casa, ¿verdad? Todos tenemos una Biblia en casa y podemos leerla. Todos. Pero a veces creo que no queremos esa luz en nuestra vida. No la queremos. No queremos esta luz en nuestra vida. Y por decisiones propias vivimos ignorantes de algunos temas de las Escrituras, como este. Imagínense cuántas personas en el tiempo antes y después de la Reforma desearon tener una Biblia. Imagínense. ¿Cuántos hermanos antes y después de la Reforma desearon tener una Biblia en sus manos? El privilegio del cual usted goza hoy día. Ellos no tenían Biblia. Ellos tal vez habrían muerto por una Biblia, como muchos murieron, ¿verdad? Pero no lo tuvieron. No tuvieron ese placer de poder tener una Biblia en casa y poder leerla. Pero hermanos, nosotros sí. Pero como dije, esta es una ley inventada por la Iglesia de Roma y que aún tiene sus efectos en el día de hoy, pero sin ningún respaldo bíblico, como dije. Tenemos que tener cuidado con estas cosas, hermanos. Otro ejemplo es la confesión de pecado. Cuando nosotros estábamos en la iglesia, ¿verdad? Católica romana, yo estaba pequeño y yo me acuerdo que tenía que hacer la confirma y me decían, tú tienes que irte a confesar con un cura, ¿verdad? Y para mí era un temor terrible decirle lo que yo sentía o lo que había en mi mente. Y estaba pequeño, tenía como 12 o 15 años. Pero tenía que hacerlo, si no, no me podía confirmar, ¿verdad?
¿Y qué era lo que ellos me decían? Bueno, usted tiene que rezar 7 Padre Nuestro, Ave María y tantas cosas. Ustedes hicieron la confirma también, ¿verdad? Pero se confesaron algún día con un cura. ¿Ah? Se confesaron con un cura. Hermano Yandre, ¿cuál fue su experiencia? Sí, ya está, ¿verdad? ¿Y de dónde sacan eso ellos? Ya hemos visto primero el comer cerdo. No tiene fundamento bíblico para la Semana Santa. Vamos a ver ahora el confesar nuestros pecados a un sacerdote o a un cura. ¿De dónde sacan eso? Vamos a Levítico 5 y vamos a leer versículos 5 y 6. Levítico 5, versículos 5 y 6. Hermano Pablo, ¿puede ayudarnos con la lectura? 5, 5 y 6. Pero centrémonos más en el primer versículo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, primer versículo dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y la última parte dice, y el sacerdote le hará expiación por el pecado. Entonces, ellos sacan esta ceremonia o esta nueva ley en la Iglesia Católica de estos versículos, ¿verdad? Entonces, nosotros leemos la Escritura y decimos, es verdad, porque la Biblia nos dice, pero no tiene ningún fundamento bíblico, porque como hemos leído la confesión, dice que todas estas cosas llegó a un punto final, ¿verdad? Las leyes ceremoniales quedaron abrogadas, ya no están vigentes. Entonces, ellos tomaron este versículo para inventar una ley, para su propio beneficio, y sin ninguna relación con la iglesia de Cristo. David nos enseña en el Salmo 32:5 a quién debemos acudir para confesar nuestros pecados. Él dice, busquemos Salmo 32:5. Si yo hubiera sabido este versículo cuando estaba más pequeño, no me hubiera confesado, ¿no? David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Punto, ¿verdad? David nos dice que no es necesario ir a un hombre para confesar nuestros pecados. Nosotros tenemos que acudir a Dios y Él perdonará todos nuestros pecados. Pero hermanos, todo este sistema de leyes creado por la Iglesia romana tiene un propósito: buscar el poder a través de la ignorancia y lucrar con la fe. ¿Cuánto vale hacer una confirma? ¿Cuánto vale un matrimonio? ¿Cuánto vale enterrar a un difunto? ¿Cuánto vale una misa? Y etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Cuánto vale? Entonces, la Iglesia Católica lo que hace es lucrar con la fe de las personas ignorantes. Y ellos no quieren salir del error, ellos siguen. Todavía yo veo muchas personas que van y pagan. Eso es
hacer mercancía de la fe de las personas que buscan, ¿verdad?, consuelo dentro de la iglesia. Mas ellos solamente buscan lucrar con la fe. Lo mismo pasó con el sistema religioso de los judíos del primer siglo. Ya Dios les había dado las leyes, pero al parecer no era suficiente para ellos. Y crearon ¿cuántas? 430 leyes aproximadamente más. En el tiempo de Jesús, los judíos. Y ahí lo vemos a Jesús, caminando, exhortándolo a que dejen de invalidar el mandamiento por sus tradiciones. Un pasaje, Marcos 7, vamos a buscar Marcos 7, vamos a leer versículos 10 al 13. Esta es una ley que habían creado los fariseos, los saduceos, para su propia conveniencia. Y habla acerca del quinto mandamiento. Él dice, versículo 7 al 13, Marcos 7, capítulo 7, versículos 10 al 13. Dice Jesús, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís, ¿quién? Los judíos. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar, y no le dejáis hacer más por sus padres o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces, una observación, no solamente era esto, sino que había más cosas, como el rito de lavarse las manos también, ese era otro, ¿verdad? Hermanos, todas estas leyes ceremoniales dadas por Dios a los judíos tenían un solo propósito, mostrar un sustituto que llevaría a sus pecados, como ya hemos leído el texto de Levítico capítulo 16, ¿verdad? El día de la expiación. Nuevamente busque Levítico 16, 7. Levítico 16, 7, 10. Y vamos a leer varios pasajes de este texto. Levítico 16, 7, 10. Dice, después, ya tenemos. Dice, después tomarás los dos machos cabríos y los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabilitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿De quién habla este texto? De un sustituto, ¿verdad? De alguien que lleva el pecado de otra persona, en este caso del pueblo, ¿verdad? Porque estamos hablando del día de la expiación. Todo este rito, todas estas cosas que están pasando aquí, apunta a una persona, apunta a Cristo, ¿verdad? Las leyes ceremoniales, como dice la confesión, todas apuntan a Cristo. Una pregunta, ¿usted pudo leer la palabra Azazel? ¿Qué significa?
¿Alguien tiene idea de qué significa esta palabra? ¿Mande? Pablo. ¿Qué? ¿Qué significa la palabra Azazel? Sí, ¿verdad? Hermano. Hermano Valentín, no sabe, ¿ya? Entonces la palabra Azazel significa, como el término lo dice, un macho cabrío. Asa significa un macho cabrío. Azazel significa dejarlo ir, alejarse, ¿verdad? Entonces significa cabrito que se aleja o que se va. Era lo que pasaba con este último macho cabrío, ¿verdad? Cuando ponía las manos. Él lo dejaban ir por el desierto y cuando él se iba o se alejaba, entonces eso significa, nos recuerda que Dios no se acuerda de los pecados de su pueblo. Ese era el propósito, ¿verdad? Uno degollado y el otro lo dejaban ir por el desierto. ¿Han escuchado el término que dice que cuando Dios perdona, Él nunca más se acuerda de los pecados? Son lanzados al mar. Entonces es más o menos lo que pasa con este macho cabrío, que llevaba el pecado del pueblo al desierto, donde nunca más Dios se iba a acordar de ellos. Y eso es un consuelo para la iglesia también, ¿verdad? Porque hemos sido perdonados una vez y para siempre. Es un consuelo también para la iglesia. ¿Y quién llevó el pecado? Cristo, ¿verdad? Cristo llevó el pecado al desierto. Él cumplió esa ley. Él cumplió esa ley. Pero todas estas ceremonias, como dije, apuntan a Cristo. Como nos dice la confesión, regresemos a la confesión. En la parte que dice prefigurando a Cristo, su gracia, acciones, sufrimientos y beneficios. Entonces es un conjunto, ¿verdad? Todas estas leyes ceremoniales son un conjunto y en Cristo también todas estas cosas se cumplieron en Él, un solo conjunto, con beneficios, sufrimientos y acciones por su gracia. Entonces todo esto quedó totalmente cumplido por Jesús. Pero todas estas cosas eran provisionales, no tenían el carácter de ser cosas eternas o para siempre. Busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 14. Hebreos 9, 11 y 14. Hermano Daniel, ¿me puede ayudar con esa lectura? Sí. Estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solamente dos observaciones. La primera observación es que dice aquí en este libro de Hebreos, dice, habiendo obtenido eterna redención. Eso quiere decir que ya no es necesario volver a sacrificar ningún tipo de animales ni ningún tipo de persona por el pecado. Ya Cristo lo cumplió. Y Él dice que ha obtenido eterna redención ¿para quién? Para la iglesia, ¿verdad?
Segunda observación, en cuanto a las obras muertas, él dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Aquí viene, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿A qué obra se refiere? A las prácticas que enseña la Iglesia Católica, como por ejemplo la confesión, como por ejemplo el no comer carne. Son obras muertas que no tienen ningún beneficio para el creyente. No aportan, ¿verdad? Son leyes legalistas. Tal vez en la actualidad nosotros no vemos persecución, pero antes de la reforma había persecución por estas cosas. Incluso si usted desobedecía podía ser excomulgado por la iglesia. Entonces las cosas eran serias. Ya la influencia de la Iglesia Católica ha bajado un poco, pero todavía es vigente. Todas estas leyes están vigentes. Todas estas leyes están vigentes. Entonces Dios limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Todas estas cosas son leyes impuestas por los hombres que no tienen ningún propósito ni beneficio para el cristiano. No suma, al contrario, restan. Hermanos, todas estas leyes ceremoniales eran provisionales y apuntaban a Cristo. Con la venida de Cristo, todas estas leyes quedaron anuladas, como dice la confesión. Vamos a regresar a la confesión, hermanos. En la última parte, donde dice todas. Dice, todas aquellas leyes ceremoniales están abrogadas, ahora bajo el Nuevo Testamento. Ya no hay razón para vivir bajo el yugo ceremonial de las religiones del mundo, que solamente buscan poder, como dije, a través de la ignorancia de la gente, y buscan hacer mercancía de la fe. Eso es lo que buscan las religiones. Todas las religiones buscan lo mismo. A las personas o a los creyentes lo ven como mercancías. Lucran con su fe. Es como cuando ven a una persona, lo ven como un signo de dólar. Así lo ven. Entonces, tenemos que tener cuidado. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos leerla. Leamos la palabra de Dios para poder ser libres. El texto de Hebreos que hemos leído dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvan al Dios vivo, hermanos. Dios limpia la conciencia del cristiano por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Pero si usted no lee su palabra, entonces va a seguir en el mismo estado. Con esto quiero terminar. Solamente quiero enfocarme como yo les dije al principio. En este mandamiento de aquí, ¿verdad? Nosotros leemos en nuestra Biblia, no te harás imagen ni escritura, ¿verdad? Eso nos dice la Biblia. Pero ellos, como dije, han adherido esta parte aquí. Pero ya no se puede leer. Ellos abrevian toda la parte del segundo mandamiento aquí. Y como ustedes pueden ver, solamente dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros sabemos qué hay detrás de esto, ¿verdad? Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un buen negocio con las imágenes, ¿verdad? El mandamiento que tenemos nosotros dice, no harás para ti imagen de escultura. Y hemos visto todo lo que la Iglesia Católica hace, ¿verdad? Para cada santo tienen una escultura, tienen un santo. Entonces, esto tiene que ver también con lucrar con la fe.
Yo en mi casa recuerdo que cuando mi mami y mi papi estaban vivos, tenía aproximadamente unos 25 a 30 santos en la casa. Y eran caros, valían mucho dinero, tenían cuadros y todas estas cosas. Entonces, la iglesia lucra con la ignorancia de las personas. Como dije, tenemos aquí la prueba. Por eso tenemos que leer las escrituras, hermanos. Entonces, hasta aquí. Vamos a terminar y vamos a orar a Dios para que Él nos ayude con lo que hemos aprendido. Espero en el futuro poder hablar acerca de las leyes judiciales, porque también es un cúmulo de enseñanza que tiene también la Iglesia Católica y que influyen hasta el día de hoy. Entonces esperemos en el futuro poder hacerlo, ¿ya? Pero por ahora vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por que nos has permitido estudiar tu palabra en esta tarde. Sabemos que el hombre, Señor, ha creado muchas reglas, no para hacernos libres, sino para esclavizarnos, Señor, bajo el yugo de estas cosas. Pero tu palabra es tan clara, Señor, que un niño pequeño la puede entender. Pero hay mucha oscuridad en el mundo, Señor. Por eso te rogamos que por medio de tu palabra, Señor, usted siga dando luz a aquellas personas que aún viven en la oscuridad, Señor. Gracias te damos por este tiempo y gracias te doy por mis hermanos que están aquí presentes. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a llamar al grupo de música.